Toda vida comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. El Evangelio de Mateo, y vamos a ponernos de pie para estar orando la palabra del Señor. Siempre acostumbramos a ponernos de pie para estar honrando a nuestro Dios cuando leemos la palabra. Mateo capítulo 3, verso 13. Al 17. Vamos a estar compartiendo esta preciosa palabra. ¿Lo tenemos? Y lo vamos a leer honrando siempre a Dios Padre en la comunión con su Santo Hijo Jesucristo y su precioso Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué hacía? Diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16 continúa: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Aleluya. Santo y maravilloso es el Señor. Qué precioso paso. Y los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, en esta hora, Señor, estamos reunidos, mi Dios, para escuchar tu voz, mi Dios. Toca las mentes y toca los corazones, Padre, que puedan abrirse, mi Dios. Quita todo prejuicio del corazón y toda distracción, mi Dios. Que tu Santo Espíritu lleve esta palabra, Padre, y pueda correr, mi Dios. Porque una palabra tuya, Señor, es para la eternidad. Tu palabra es la que produce el cambio, Señor, es la que produce fruto. Tu palabra es la que produce fe, porque ella misma dice que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Toma el control, mi Dios, y guíanos, fortalécenos, Padre, en esta hora, para poder, Dios mío, hablar a tu pueblo con toda autoridad y con una unción fresca, Señor, para que sea de bendición en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, envuélvenos, Señor, en esa presencia maravillosa para escuchar tu voz.
En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, dando gloria al Señor. Vamos a hablar en esta preciosa mañana bajo el tema la grandeza de las cosas pequeñas. Bendito sea el Señor. Una vez más lo repito, la grandeza de las cosas pequeñas. Saludamos también a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios me les bendiga montones y que Dios también pueda usar esos medios para que una vida pueda ser bendecida. Cuando hablamos de este pasaje, amados hermanos, hay algo muy interesante en él que ahora lo vamos a meditar. Pero antes es muy interesante hablar de que el ser humano, por regla general, menosprecia las cosas pequeñas. Y siempre usted puede notarlo que en una conversación, cuando se trata de lo que se ha conseguido en la vida, cuando alguien te pregunta, ¿qué has hecho de tu vida? Por lo general, lo que nosotros empezamos a buscar a lo largo de nuestra vida son las cosas que más importantes nos han ocurrido. Por lo general en las conversaciones estamos siempre hablando de cosas importantes, aunque algunas veces no. Pero siempre queremos nosotros que salgan a la luz las cosas que han sido impresionantes en nuestra vida. Hayan sido buenas o hayan sido malas, pero que en realidad hayan marcado nuestras vidas en un tiempo determinado. Así que es común, amados hermanos, también cuando se cuentan experiencias y los testimonios, algunos hermanos pueden decir, yo no paso a testificar porque a mí no me ha pasado nada interesante. Otros pueden decir, no, yo sí paso porque las cosas que Dios ha hecho en mi vida, de verdad que son un milagro. Y algunas veces nosotros no queremos precisamente hablar de cómo Dios vino a nuestra vida porque consideramos que no es nada del otro mundo. Siempre estamos buscando nosotros hablar de cosas grandes y siempre también estamos hablando de las tareas grandes que podemos realizar, sea allá afuera o también en la congregación. Siempre estamos buscando esa grandeza, amados hermanos, pero nos olvidamos de las cosas pequeñas. Amén. Y un proverbio chino dice de la siguiente manera, que fue escrito por Lao Tse, dice de la siguiente manera: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Quiere decir que para alcanzar esa distancia de haber recorrido 1000 millas, todo empezó con un paso que tal vez era insignificante. Ese paso que usted muchas veces duda y que muchas veces dice, ¿para qué yo voy a comenzar algo? Cuando en realidad es el principio de algo grande. Así que todos comenzamos con un paso, parece insignificante, pero es el principio de empezar a caminar. Usted lo puede ver en los niños, empieza gateando, luego empieza a dar sus primeros pasitos, muchas veces tropieza y eso parece insignificante, pero un día lo ve caminando sin necesidad de ayuda de sus padres. Gloria sea a Dios. Y cuando vemos en el texto, nosotros podemos ver que hay un evento que no parece grande, pero que se va a transformar en algo que determina el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y acompáñenme acá en el verso 13 que acabamos de leer. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Desde dónde vino él? Desde Galilea. Nos narra el comienzo del ministerio de Jesús. Creció donde en Galilea, un lugar un poco más de 70 kilómetros de donde estaba el Jordán. ¿Desde dónde caminó? ¿Desde dónde tuvo que salir? Desde Galilea. Tuvo que pasar todos esos kilómetros bajo no sabemos qué condiciones. Es muy probable
que no eran las mejores condiciones para viajar, pero que él tuvo que salir de ese lugar para moverse donde Dios le había dicho que tenía que ir. Gloria al Señor por esas personas que todavía recorren distancias para congregarse. Qué bendición es escuchar de las personas que solamente por ir a escuchar la palabra de Dios se mueven al lugar que Dios les ha establecido. No es que van a ministrar, no es que tienen que predicar o que tienen que servir en determinada área, es que solamente se mueven porque Dios les ha dicho, ahí está la palabra que yo te voy a dar. Y aunque muchos no lo noten, ellos recorren distancia, sea en automóvil o muchas veces a pie, otras veces en bus, pero todavía tienen la disposición de moverse donde Dios le ha dicho que tienen que ir para escuchar o recibir el consejo de la palabra de Dios. Parecen cosas pequeñas, pero determinan cosas grandes. Hay personas que a uno se le han acercado allá en la zona de San Carlos y uno les pregunta cómo hacen para llegar. En zonas rurales, algunos les cuentan, tengo que caminar varios kilómetros para poder llegar. Y el otro cuenta el otro testimonio. Una vez allá en Alajuela me daba el testimonio una persona y me decía, para yo poder estar en esta clase en el IN, tuve que pagar 21,000 colones desde Punta Arena hasta allá a Alajuela, para poder estar ahí un par de horas nada más. Y uno dice, ¿cómo que pagó eso? Parece algo que uno se queda, como dicen, asustado. Yo no lo haría. Pero hay personas que todavía creen en el Señor y están dispuestas a darse donde tengan que darse, aunque nadie más lo vea. Si uno no le pregunta, nadie se hubiera dado cuenta. Y muchos de nosotros a veces estamos así. Algunos vienen solamente a escuchar la palabra de Dios y algunos son menospreciados porque solamente se sientan ahí. Pero si supieran lo que hay detrás de todo lo que pasa para poder estar sentado escuchando la palabra de Dios. Si supiéramos, amados hermanos, todo lo que pasa. Pero muchas veces se menosprecian esas cosas a su nombre. Y Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba, amados hermanos, probar nada. ¿Qué tenía que él que probar si era el Hijo de Dios? Iba a recibir un bautismo donde el bautismo era para perdón de pecados, no para salvación. Además, el Hijo de Dios, ¿qué necesidad tenía de ser bautizado? Absolutamente ninguna. ¿Qué podía agregarle Juan el Bautista? Nada. ¿Qué podía enseñarle Juan el Bautista? Absolutamente nada. ¿Quién tenía la unción del santo? Es más, él era el santo de los santos. Aleluya. Gócese, amado hermano, y déselo con libertad. Que Cristo resucitó, bendito sea el Señor. Es decir, no había absolutamente nada que Jesús tuviera que probar, pero lo hizo bajo la voluntad de su Padre, y eso sí era importante. Eso sí era importante. No menosprecia lo que Juan está haciendo, sino que él sabe que lo que Juan está haciendo, que por más pequeño que se vea a lo que va a acontecer después, él no menosprecia. Y si mi padre me dijo que yo me moviera de Galilea y me fuera hasta el Jordán y yo fuera bautizado por ese hombre que es menor que yo y que él sabe que yo soy superior a él y que él no es digno de desatar las sandalias de mis
mis pies. Si mi Padre lo ha dicho, aunque eso se vea pequeño, yo voy a ir hasta allá. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos menospreciado una actividad? Porque es de damas, porque es de caballeros, y los caballeros a duras penas llegan. Eso es lo que se dice de los caballeros. Es de jóvenes, y yo no soy joven. ¿Qué me van a enseñar a mí los jóvenes? ¿Qué me van a enseñar ellos? ¿Qué voy a aprender yo de ellos? Es más, ellos necesitan que yo les enseñe a su nombre. Actividad de niños, los niños, pero ¿por qué con los niños? ¿Qué me puede a mí enseñar un niño? Es que se nos olvida, amado hermano, que fue a un niño que el Señor tomó y lo puso en medio de sus discípulos, y que además de eso, él con 12 años estaba en medio de los doctores de la ley, enseñándole y dándole la interpretación correcta de lo que era aleluya, la palabra del Señor. Pero usted dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué le vamos a enseñar a un niño? Muchas veces dicen. Inclusive puede haber maestras de escuela dominical que no valoran lo que están haciendo y menosprecian. Un niño, no, si una vez viene y otra vez no viene, ¿para qué le voy a estar enseñando? Es más, los padres, lo que le enseñamos aquí, allá en la casa, los padres, todo lo que nosotros le enseñamos, le enseñan lo contrario. Aquí se les enseña a orar, y allá en la casa los padres ni siquiera oran. ¿Para qué le vamos a enseñar? Aló, decía alguien por ahí. Y se va menospreciando las cosas pequeñas y vamos seleccionando solo las cosas que consideramos que son grandes. Peor todavía, hay algunos que se atreven a decir, pero ¿quién es el que está ahí enseñando? ¿Qué me va a enseñar ese? Si yo sé más que él, yo conozco más que ella. Es más, yo soy más espiritual que el mismo que está enseñando. Aleluya. Yo soy más ungido, algunos dicen. Es más, yo debería estar ahí enseñando. ¿Qué yo voy a ir a aprender de esa persona? Se menosprecia muchas veces. Actividad de matrimonios, ¿para qué? Eso es para los que están necesitados. Nuestro matrimonio está bien. Y se va menospreciando todo. Es más, con una vez que vayamos, eso no se arregla. Porque el problema es tan serio, pero tan serio, que necesitamos nosotros, de verdad, por lo menos ir a unas 200 actividades. Pero una, mejor no. ¿Para qué? Estamos aquí. Cristo vive. Y como decía allí Ávila, sonría, que Cristo le ama. Amén. Delante de Dios, amados hermanos, lo que es la obediencia es primero. No se trata de lo pequeño o lo grande delante de Dios, sino es la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando Él habla de obediencia, recuerdan que el pecado que nos trajo toda la caída no fue algo grande. ¿Qué fue? No comas. Nada más no comas. Solo eso, no tengo que hacer otra cosa, labrar el jardín y tenerlo bien ordenado. No tienes que hacer absolutamente nada más que no comer, solamente. Nada más. Esas cosas pequeñas son las que nosotros olvidamos. Juan no entiende esto, amados hermanos, porque en el verso 14, noten lo que dice. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo lo necesito y tú vienes a mí. Él no entiende. Él podía decir también, ¿qué le voy a agregar yo a este que es el ungido de Dios, el Hijo de Dios? ¿Qué yo le voy a agregar si yo bautizo solamente en agua y Él es el que bautiza en fuego y en Espíritu Santo? ¿Qué le voy a agregar yo?
¿Qué puedo yo agregarle a él? Absolutamente nada. Y él no quería. Dice la palabra de Dios que en aquel momento él se oponía a que el bautismo se llevara a cabo. Pero sin darse cuenta él, por esa indignidad que sentía, menospreciaba el privilegio que Dios le estaba dando de bautizar al ungido, al Mesías, aquel que traía la gloria de Dios. Él no se estaba dando cuenta cuando se sentía indigno de que Dios le estaba dando una bendición y que por más que él lo viera como algo menor, estaba en la agenda divina, y por cuanto estaba en la agenda divina, él debía hacerlo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: Juan, tranquilo, yo te entiendo, pero deja ya, no estés oponiéndote, porque Dios ha dicho que tú me tienes que bautizar, y no importa cómo se vea, porque cuando tú lo hagas, así es necesario que cumplamos, aleluya, con toda justicia. Es necesario que así cumplamos con toda justicia. ¿Qué le está diciendo? Es necesario que seas obediente, Juan. Obediencia quiero y no sacrificio, Juan. Obediencia sencilla. Y Jesús es el modelo, amados hermanos. No importa, una vez más, lo pequeño y muchas veces insignificante que nos sintamos. Si Dios nos dijo, hay que obedecer. Ese acto pequeño era parte, amado hermano, del programa de obediencia perfecta establecido para Jesús y Juan. Dios estableció el camino, escribió: vas a descender, pero antes de que comiences tu ministerio y la gloria descienda, tienes que ir al Jordán. Y cuando vayas al Jordán, hay un hombre llamado Juan, que yo le dije que bautizara, y tienes que pasar por ahí, por ese camino. Esa era la obediencia perfecta. Es por ahí. Podían existir otros que estaban bautizando, pero le dijo: no, es Juan, no otro. Juan es el que está bautizando. Ve y solamente ahí a él sométete, a él sujétate. Y alguien podría decir: pero es un hombre. Pero esa es la esencia de la obediencia, que no importa a quién o el panorama, es la obediencia. Amado hermano, eso es un secreto poderoso a través de toda la Escritura. Esta etapa de Jesús de obediencia al Padre, amado hermano, muestra la sencillez y la humildad de sujetarse a Él. ¡Qué sencillez! Muchas veces nosotros perdemos esto, la sencillez de ser sujetos a Dios, amén, pero también a los hombres. Hay muchas personas que dicen sujetarse a Dios, pero nunca se sujetan a un hombre. Amén. Con Cristo sí, pero cuando se les dice haz esto, no. Alaben, porque se va a poner bueno, amado hermano. Aquello podía parecer un mero trámite, pero no lo era. Era un paso de obediencia, de trascendencia. Aquello que Dios te pone a hacer, hermano y hermana, y te guía a sujetarte ante los hombres, no es algo menor y sin fruto. Dios te va a probar si eres obedientes en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Y estas representan muchas veces que van a venir a través de mandamientos dados por los hombres, pero ciertamente guiados por Dios.
Y muchas veces vas a tener que sujetarte en contra de tu voluntad porque Dios te está probando. Muchas veces esa sujeción te va a costar lágrimas, pero es que Dios te está probando porque lo que a Él le interesa es desarrollar en esas cosas pequeñas un carácter de obediencia para manifestar las cosas grandes. Adórele, 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 adórele. Un ejemplo, amado hermano, que a mí me llama mucho la atención y que tal vez he compartido varias veces, es la historia de David. Y vamos allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 12. Hay algo muy maravilloso que David, antes de matar al gigante, tiene en cuenta. Y en el capítulo 17, del verso 12 al 20, le leo algunos detalles. Y dice así: dijo David, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, escucha, está describiendo al padre. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo. Es decir, el padre de David era entrado en años, viejo, y de gran edad todavía. Aquí nos lo confirma, entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y da los nombres de tus 3 hijos. Habían ido a la guerra y eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores. ¿A quién siguieron? A Saúl, a la guerra. Pero David, ¿qué hacía? Había ido y vuelto dejando a Saúl. Quiere decir que estuvo un tiempo con Saúl, pero él se devolvió. Aquellos 3 iban a la guerra, pero David no. ¿Por qué? Porque David entendía cuáles eran sus prioridades. David entendía que era lo que a él le tocaba. Deja que sus 3 hermanos se vayan a la guerra, que hagan las cosas grandes, las de hombres, las de ya crecidos, las de entrenados, los deja. Pero él sabe qué es lo que a él le corresponde, que aunque sea una tarea menor ante la sociedad, él sabe que es la tarea que se le ha encomendado y por ende él tiene que desarrollarla en obediencia. Y no importa si su padre ya es un hombre anciano, no importa que su padre ya tenga una edad totalmente avanzada, él siempre vive en la sujeción a él. Obediencia. Repita conmigo: obediencia. Obediencia. Y sigue diciendo el texto. Y dijo Isaí en el verso 17 a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y también David lleva estos 10 quesos de leche, los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿Qué hace David con aquellas ovejas? Ve el 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Pero el 20 dice: y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas abandonadas, descuidadas, las menospreció. Esta tarea ya no me interesa, me dieron una mejor.
voy para la guerra, ahora me olvido de las ovejas. No, Señor. Él tiene un sentido de obediencia, de responsabilidad en esa tarea. Él sabe cuáles son sus prioridades. Él entiende, a gloria sea al Señor, lo que Dios quiere formar en él y lo que representan aquellas pocas ovejas. Y dice que dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Qué lleva a David al combate? Un acto de obediencia. Lleva estos quesos y mira tus hermanos cómo están. Y se fue. Él ni siquiera tenía la idea de lo que Dios había establecido en ese momento para él. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho: no, estoy cuidando las ovejas, voy más tarde, lo hago después, mando un criado que vaya a él? Es que era él que se le estaba diciendo: estamos aquí. Y él estaba ungido. Aleluya. David estaba ungido. Pero, amado hermano, la unción es para que nuestro ego mengüe, no para que crezca. Hay muchas personas que dicen: ya estoy ungido, eso no me toca a mí. Limpiar, no, ya no. Estar en la cocina, no, tampoco. Lavar los baños, menos, eso ya no. Yo ya pasé por ahí. Ahora Dios ya me dio un puesto, tengo credencial, ya soy esto, ya soy lo otro. Es más, el respaldo que Dios me ha dado no se lo ha dado a ninguno, así que eso a mí no me toca. Amados hermanos, que el Señor reprenda al diablo. Porque David, aunque era ungido, todavía era obediente. Porque la unción debe hacer a la persona más obediente, amado hermano. Más obediente, más sujeto. Aleluya. ¿Puedes recoger ofrendas? Amén, lo puedo hacer. Cocinar, amén. Ahí busco un video en YouTube, pero lo hacemos. A su nombre. Presidir, muchas veces se cansan los hermanos de presidir. Es que no, es que yo ya tengo otro nivel, ya no lo hago, mejor delego a alguien más. ¿De dónde, una vez más lo repito, de dónde salió esa enseñanza? Que lo que se delega, usted inmediatamente lo puede cambiar porque sí. Es a usted que Dios lo quiere usar. Es a usted que Dios le está probando la obediencia. Es a usted que Dios le está diciendo: quiero glorificarte. Es que tengo en el trabajo pedir permiso y ahí nunca me dan permiso. ¿Qué sabe usted si en ese momento que usted le cree al Señor y se atreve, Dios va a mover el corazón y va a testificar de una forma maravillosa para que su jefe, su patrono entienda que usted le sirve a un Dios grande? Pero inmediatamente cambiamos todo y sin darnos cuenta somos desobedientes. Naamán era un hombre que estaba acostumbrado a hacer grandes cosas. Era uno de los generales sirios. Y cuando él llega al profeta, él quiere ser limpio de la lepra, pero cuando llega el profeta Eliseo, él espera que se le atienda con una grandeza, con prodigios, con milagros.
Tiene un ego grande el hombre. Y Eliseo ni siquiera sale y le dice al siervo: ve y dile que se vaya a bañar al Jordán 7 veces, nada más. Y el hombre se ve enojado porque dice: ¿cómo yo me voy a ir a bañar a ese río tan sucio? ¿No hay otros mejores? Y va decepcionado porque él esperaba que el profeta hiciera una maravilla grande delante de él. Pero cuando él va de camino y va enojado, él ya va de regreso en su corazón así reventando. ¿Por qué me dijo eso el profeta? ¿Por qué me dijo esto otro? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué la hermana actúan así? ¿Por qué si yo esperaba que me recibieran bien? Yo esperaba que me hicieran esto. Yo esperaba que me aplaudieran. Yo esperaba que me lo agradecieran. ¿Por qué? ¿Por qué? Y va en su corazón. Y le dice uno de sus criados: Señor, Señor, le dice. Señor, le dice. Si el profeta te hubiera pedido algo grande, tú la hubieras hecho. Te hubieras ido corriendo a hacerlo. ¿Cuánto más si solamente te dijo: ven, métete y serás limpio? Nosotros somos los que complicamos la historia. Nosotros somos, amado hermano. Por eso, amado hermano, es necesario que nosotros no menospreciemos los detalles, las cosas pequeñas en la vida, porque aquellos que dan consejería matrimonial hablan de que los detalles en las relaciones causan un gran impacto. Se olvidan los detalles y sin darse cuenta empieza la relación a decaerse. Usted le llevaba flores de novio y ya después está muy ocupado, ya ni siquiera pasa por la floristería, ya ni cuenta se da que había una floristería ahí. Y el que le compraba: hey, no me vas a comprar otra flor para tu esposa, ni caso le hace. Te pasa, Dios. Le gustaba con su novia estar cerca y ya luego como que no le gusta. Y alguien preguntaba: ¿cuándo fue la última vez que tu esposo te dio un beso y tu esposa te dio un beso? Y algunos matrimonios ya no recordaban cuándo fue la última vez que se dieron un beso. Un abrazo. Detalles. Una taza con agua, porque no le gusta el café. Bueno, si le gusta el café. Alcanzársela. Cosas pequeñas y usted no. Escuchar nada más. Es que siempre me cuenta lo mismo, escuchar nada más. Eso tiene una trascendencia. Palabras de afirmación. ¿Te ves bien? Estamos aquí todavía. Cosas pequeñas. Hermanos, usted le dice a una mujer: ¿te ves bien con ese vestido? Y cuando abre, ¿cuál me pongo? Me dijeron que me veo bien. Y lo va a gastar. Amén. Y por eso, amados hermanos, en el texto de Cantares, que habla de matrimonio y de una relación amorosa, habla de que las zorras pequeñas echan a perder el viñedo. El amante le dice: sal, paloma mía, sal, le dice. Ven, quiere tener un encuentro con él. Que las vides están en cierne, dice, están ahorita empezando a crecer. Pero le dice también: sal, porque las zorras pequeñas pueden aparecer
y echar a perder la relación. Y qué terrible es cuando en la casa un hombre o una mujer no practica las palabras de afirmación y allá afuera las recibe. Lo mismo pasa, un hombre le dice a una mujer: qué lindo te queda ese vestido. Llega a la casa, el esposo no se lo dice. Cuando vuelve a buscar, voy para el trabajo. En el trabajo me dijeron que este me queda bien. Amén. Que usted no diga amén. Por eso también, amados hermanos, cuando hablamos de no menospreciar las cosas pequeñas, también tenemos que cuidar aquellas cosas pequeñas que también nos dañan y que no parecen. Una libertad por acá, otra libertad por allá, una palabrita de desprecio, una palabra con ira, y van creando el odio en el corazón. Hay hombres que son duros, toscos, amados hermanos, toscos, y les cuesta decir te quiero. Hay mujeres también, puede ser por trauma, puede ser por cualquier cosa, les cuesta. Pero cuando un hombre duro le sale de su boca, así, aunque lo practica, te amo, y con el espejo, te amo, y llega y a su esposa le dice te amo, y la mujer dice: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué querrá ahora? Ya sé lo que quiere. Ustedes no saben lo que causa en aquel hombre eso. Cierra otra vez. Ese intento lo mató. Porque no fue bien así. Igual una mujer. Cuando la mujer quiere abrirse, hay momentos donde la mujer quiere abrirse y el hombre no percibe que es un momento que quiere contarle algo y que va a abrir su corazón como nunca lo ha hecho. Y el hombre no ha salido las primeras palabras cuando cuestiona y le da órdenes. O peor aún, la culpa. Aquella mujer vuelve a cerrar su corazón. Pasa en los matrimonios, pasa con los hijos, pasa. Con todos pasa. Al final, si nosotros vemos que en las cosas pequeñas no nos atienden, no nos ponen atención, no avanzamos en esa relación de amistad o de lo que sea. ¿Estamos aquí? Vaya conmigo a Eclesiastés. Hay un texto muy interesante en Eclesiastés 10:1. Libro de Eclesiastés. Después de Proverbios, él dice algo que nos pone a pensar a todos. Capítulo 10 del verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Una mosca insignificante, pero una vez que cae en el perfume, lo hace heder, lo echa a perder todo, no lo rescata. Eso es como cuando usted hace una olla de carne y le cae algo ahí, algo amargo, contamina todo y usted tiene que botarla, no salva nada.
Pero sigue diciendo el texto, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, un momento de enojo fuerte. Eso fue lo que le costó a Moisés, esa pequeña locura, no entrar en la tierra prometida. Una pequeña locura, después de un ministerio donde aguantó, soportó el desierto, donde pasó siendo formado 80 largos años, donde él vio la gloria de Dios y vio cómo Dios se manifestó. ¿Quién más podríamos decir nosotros que tenía merecido entrar en esa tierra prometida? Pero una pequeña locura delante del pueblo le costó no entrar a aquella tierra tanto que tanto él deseaba. Cuidado, amados hermanos, con menospreciar el impacto de las cosas pequeñas. Pueden tener o traer dolor y amargura, pero también, amados hermanos, una cosa pequeña puede traer bendición de Dios. Y volvamos a Juan. Usted dice, el hermano dejó votado Juan. No, no lo hemos dejado votado. Perdón, no hemos dejado votado Mateo. Volvamos a Mateo, porque lo que sigue es maravilloso. Cuando las cosas se dan en obediencia y usted no menosprecia lo que el Señor a usted le ha establecido, por más pequeño que sea, hay algo que en lo espiritual se activa y Dios opera en su vida. Y dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 3, el verso 16, dice así: y Jesús, después que fue bautizado, después que obedeció, ¿qué pasó? Subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. ¿A quién le fueron abiertos los cielos? ¿Quiere decir que los cielos estaban cerrados? Pero cuando él obedeció a aquello tan pequeño, pero que estaba en el plan de Dios, el Padre abrió los cielos dando su aprobación. Y él fue uno que dijo: cuando yo oro, todo lo que oro a mi Padre me lo concede, porque yo siempre hago lo que le agrada. El cielo se abre y la bendición del cielo desciende. Y esto es lo más maravilloso, amado hermano, que dice que el Espíritu de Dios desciende como paloma. Algo tan especial, tan sencillo, tan dulce, tan tierno, tan manso como una paloma, sobre aquel que es manso y humilde de corazón. Aleluya. Y la voz: este es mi hijo amado. ¿Cómo no, amado hermano? Si yo le pregunto por sus hijos y entre ellos hay uno que es obediente, usted va a decir con toda alegría: este es mi hijo, que lo amo. No es que ame a los demás, pero hay algo en él especial, porque él me obedece. Él es el que le digo: ve a la pulpería, y sale corriendo. Él es el que yo le digo: acompáñeme, y me acompaña. Ayúdeme a lavar los platos, y me ayuda. A barrer el patio, y me lo hace. Aprecia eso por la obediencia. ¿Estamos entendiendo? Algunos queremos que el Espíritu Santo permanezca sobre nosotros, hablando de esa unción, pero hemos permitido que esas horas pequeñas en nuestra relación con Él
nos corten esa obediencia. ¿Te inquieta el Espíritu Santo hacer algo pequeño? No. Te habla así suavemente, que la voz ya es apenas, y lo vas apagando, porque es algo pequeño. Estás esperando que de repente venga un ángel y te diga: ve y predica a las naciones, yo te voy a ungir. Que el presbítero, que el supervisor te llame ahí. Cuando yo escuche la voz del supervisor, dejo todo y le sirvo al Señor. No siga durmiendo de ese lado, perdón por la expresión. Pero es en las cosas pequeñas donde Jesucristo ha dicho: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Es un llamado, amados hermanos, a ser obedientes. Recuerda que no es delante de Dios mejor los sacrificios que la obediencia. Último texto, vayamos a Job 8:7 y con esto cerramos. El libro de Job, antes de los Salmos, capítulo 8, verso 7, dice así: y aunque tu principio, aleluya, yo siento la presencia del Señor. Dios es maravilloso. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Hay alguien que recibe esto? Solo mantente obediente, empezando por las cosas pequeñas, y verás cómo Dios te pone en cosas grandes. Y aún cuando en esta vida no valoren y llegue el día en que partamos, la promesa se va a cumplir en el reino de los cielos. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por enseñarnos en esta mañana a no descuidar las cosas pequeñas. Gracias, Señor, porque muchas veces nos pasa, Padre, que habiendo crecido, Padre, habiendo avanzado en el Evangelio, olvidamos, mi Dios, lo que tú llamas el primer amor. Espíritu de Dios, unge a esta iglesia, Padre, para que persevere en obediencia, Señor, en las cosas pequeñas, Padre. Llénanos de tu gracia y de tu verdad, Señor, que cuando tu voz nos hable de abrazar a aquel necesitado, de poder ayudar, Señor, a aquel que no puede, de poderle extender la mano, de darle una palabra a aquel hermano, Señor, estemos dispuestos, aunque aquello no signifique mucho para nosotros, de ir a visitar a un enfermo, Padre, de estar en el momento difícil de alguien, Padre, que aunque muchas veces nosotros digamos: ¿para qué sirve esto, Señor? Si tú no vas a operar un milagro, Señor, danos la fe para movernos en las cosas pequeñas, porque eres tú, mi Dios, el que sorprende siempre cuando menos lo esperamos. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu amor derramado en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, por este día que nos has concedido, Señor. Por este momento que tú, Señor, nos has dado de poder estar reunidos como tu casa. Gracias, Señor.
Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.